Buen día, a continuación daremos desarrollo al segundo trabajo de revisoría fiscal, donde hablamos del revisor fiscal, junto a mis compañeros Laura Carolina Peña y Juan David Alejandro Pulido. Bueno, en la infografía como contador público aspirante a revisor fiscal se debe tener en cuenta el perfil profesional, ya que debe ser un contador público titulado, preferiblemente con especialización o con maestría en revisoría fiscal, temas afines, la experiencia en el ámbito tributario o fiscal, como el funcionamiento y evaluación de control interno, se le agradece si se presenta con esas capacidades, y obviamente el conocimiento de las NIAs, NIF y NIC. Las habilidades y destrezas del aspirante es ser una persona ética, con pensamiento crítico, liderazgo, función preventiva, conocimientos técnicos, entre otras. Los atributos personales debe ser una persona que tenga permanencia, disciplina, constancia, cobertura total, respeto, compromiso, responsabilidad, creatividad y honestidad. Bueno, y para terminar la formación, pues obviamente debe ser anteriormente dicho profesional de contaduría pública, que tenga la tarjeta profesional sin ninguna inhabilidad al momento que se presenta al cargo, y se agradece que tenga una especialización o maestría, que es algo adicional con el tema relacionado con revisión. Digamos que en este flujograma del revisor fiscal se deben analizar temas como la elección, la legalización, la incompatibilidad, la inhabilidad y la remoción. Bueno, el revisor fiscal principalmente está dado por la asamblea o junta de socios, que lo eligen por mayoría de votos. Los requisitos necesarios para su elección: debe ser contador público, no haber sido nombrado por el máximo órgano social, no tener causal de inhabilidad, aceptar obviamente el nombramiento y estar escrito en el registro mercantil de la Cámara de Comercio donde se vaya, pues, a posicionar. Para la legalización de esa elección, tiene que haber un acta en el que conste la elección, un acta de posesión y una constancia de que se acepta la designación, y pues se escribía al registro mercantil de la Cámara de Comercio. En caso de que de que cumpla los requisitos pero haya una inhabilidad, entonces las inhabilidades serían dadas porque son asociados de la misma compañía, hay matrimonio parentesco con uno de los directivos o con algún empleado, y desempeñar otro cargo pues en la compañía. La incompatibilidad ya sea disposiciones legales o éticas, y en ese caso pues se llevaría al tema de la remoción, de tener que ser removido en cualquier momento con más del 50% de los votos de la asamblea o junta de socios, y es recomendable que ese revisor fiscal dure el mismo tiempo que dura la asamblea o la junta de socios, pues en la compañía. Buenas tardes, mi nombre es Carolina Peña y voy a dar continuidad al tema de mis compañeros con las funciones e inhabilidades del revisor fiscal. Dentro de las funciones, estas están regidas por el artículo 207 del Código de Comercio, y dentro de ellas encontramos, en primer lugar, cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la sociedad se ajusten a las prescripciones de los estatutos o a las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva. En segundo lugar, dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea o Junta de Socios o la Junta Directiva o al gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad. En tercer lugar, colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de las compañías y rendirse los informes a que haya lugar. En cuarto lugar, velar porque se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de las reuniones de la asamblea, de la junta de socios y de la junta directiva. Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia o cualquier otro título. Eh, Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales. Autorizar con su firma cualquier balance que se haya con su dictamen o informe correspondiente. En octavo lugar, convocar a la asamblea o a la junta de socios a reuniones extraordinarias cuando los juzgue necesario. En noveno lugar, cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la asamblea o junta de socios. Y por último, reportar a la unidad de información y análisis financiero las operaciones catalogadas como sospechosas en los términos del literal de
del numeral 2 del artículo 102 del decreto Ley 663 de 1993 cuando las adviertan dentro del giro ordinario de sus labores. La responsabilidad del revisor fiscal dice que el revisor fiscal responderá por los prejuicios que ocasione a la sociedad o a sus asociados, a terceros por negligencia o dolo en el cumplimiento de sus funciones. Y para finalizar, explicaré las inhabilidades del revisor fiscal. Estas están regidas por el artículo 205 del Código de Comercio y estas dicen lo siguiente. En primer lugar, quienes sean asociados de la misma compañía o de alguna de sus subordinadas, ni en estas quienes sean asociados o empleados de la sociedad matriz. Ninguno de ellos podrá ser revisor fiscal. En segundo lugar, quienes estén ligados por matrimonio o parentesco dentro de cuarto grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o sean consocios de los administradores y funcionarios directivos, el cajero auditor o contador de la misma sociedad. Y en tercer lugar, no podrán ejercer quienes desempeñen en la misma compañía o en sus subordinados o subordinados cualquier otro cargo. Quien haya sido elegido como revisor fiscal no podrá desempeñar en la misma sociedad ni en sus subordinadas ningún otro cargo durante el periodo respectivo. Algo que quisiera agregar y es muy importante, es que el revisor fiscal puede asesorar o sugerir soluciones a las irregularidades presentadas, pero no puede participar en la toma de decisiones de la compañía. Mi nombre es Brian Díaz. A continuación daremos desarrollo al mapa mental sobre las NIAs que deben aplicar los revisores fiscales en el ejercicio de su trabajo a la luz del decreto 2270 del 2019. Iniciamos con la NIA 250. La NIA 250 nos habla sobre las consideraciones de leyes y regulaciones que se deben tener en cuenta en los estados financieros. Entonces es responsabilidad del auditor tener en cuenta y asumir las leyes y regulaciones relevantes en una auditoría de estados financieros. Nos dice que la responsabilidad de la seguridad y la legalidad en las operaciones de acuerdo a la ley es de la administración. ¿Cómo lo hace la administración? Por medio de monitoreo, de sistemas de control y códigos de conducta, listas de chequeo generales y particulares de las regulaciones y las leyes que se deben tener en cuenta. Hablamos de la NIA 270. Entonces nos habla de la responsabilidad del auditor con respecto a otra información. ¿De qué hablamos cuando decimos otra información? Informaciones de indicadores, datos sobre inversiones de capital, informes sobre operaciones. Tener en cuenta que la aplicación de la NIA 720 no es obligatoria, pero es importante, ya que dicta los lineamientos específicos para los encargos de la auditoría de estados financieros. Generalmente no se incluye en el análisis de otra información, pero como lo mencionaba antes, es importante ya que esto busca analizar las incongruencias de los estados financieros. Hablamos de la NIA 800, que nos habla de la auditoría de estados financieros preparados de acuerdo con un marco para propósitos especiales. Hablamos de la NIA 805, la cual nos habla de las consideraciones especiales para la consideración de las NIAs en auditoría de los estados financieros, de un solo estado financiero. La NIA 810 nos habla sobre la responsabilidad relacionada con un trabajo para dictaminar estados financieros resumidos y derivados de los estados financieros. La ISAE 3000 entonces es la norma de aplicación para los revisores fiscales para la evaluación del control interno cuando desarrollen sus encargos en diversos tipos de entidades. Muchas gracias.